En esta sesión vamos a desarrollar la serie de Taylor de la función f de x. Para este ejercicio vamos a considerar el logaritmo natural de x menos 3 y esta serie de Taylor la vamos a desarrollar alrededor de x igual a 4. Y para la misma serie de Taylor que nosotros encontremos, vamos a determinar también su intervalo de convergencia. En el análisis que hagamos para determinar el intervalo de convergencia, haremos el análisis de las fronteras para determinar si las fronteras están dentro de este intervalo de convergencia o no. Como complemento a este ejercicio, vamos a verificar convergencia y divergencia para diferentes valores de x en la serie de Taylor. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a tomar varios valores de x. Yo creo que con 2 o 3 valores de x, unos que se encuentren dentro del intervalo de convergencia y otros que estén fuera del intervalo de convergencia, nos ayudarían para utilizar conceptos para determinar si una serie es convergente o divergente. A estos conceptos, a lo que me refiero con estos conceptos es a los criterios de comparación, criterio de Leibniz y el criterio del cociente, que son criterios que nosotros utilizamos para identificar convergencia o divergencia en una serie. Como primer análisis, me gustaría identificar cuál es el intervalo de valores de la función logaritmo de x menos 3. Entonces, la función f de x existe para su variable x, que pertenece a los números reales, cuando x menos 3 es positivo. Si la variable x es una variable real, el logaritmo de 0 no está definido. Significa que el logaritmo natural debe ser para valores positivos. Entonces x menos 3 debe ser positivo. Significa que esta función está definida cuando x es mayor a 3. Esto es como un análisis inicial de la función. Lo que debemos hacer ahora es desarrollar esta función logaritmo como una serie de Taylor. Y la vamos a desarrollar alrededor de x igual a 4. Entonces, vamos a definir la serie de Taylor. Y la serie de Taylor es f de x igual a la función evaluada en a más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la derivada enésima de f evaluada en a entre n factorial. Y esto multiplicado por x menos a la n. Para este caso nos piden desarrollar esta serie de Taylor alrededor de x igual a 4. Significa que a va a ser igual a 4. Con estos datos para el desarrollo de nuestra serie de Taylor, necesitamos entonces presentar en primera instancia la función evaluada en a. Entonces voy a poner por aquí función. Y por este otro lado, la función evaluada. Tengo entonces que mi función es f de x, que va a ser el logaritmo natural en x menos 3. Significa que la función evaluada en 4 sería el logaritmo natural de 1. O sea, el logaritmo natural de 4 menos 3
Ese es el logaritmo natural de 1 y eso vale 0. Mi siguiente función es f' de x, es decir, la primera derivada. Y tengo que la derivada del logaritmo natural de x menos 3 es 1 entre x menos 3. La función f' evaluada en 4 sería 1 entre 4 menos 1, 1. Sigo con las derivadas. La derivada de 1 entre x menos 3 sería menos 1 entre x menos 3 al cuadrado. Significa que la segunda derivada de la función f evaluada en 4 vale menos 1. Tercera derivada de la función f me quedaría como 2 entre x menos 3 al cubo. La tercera derivada de la función evaluada en 4 vale 2. Voy a desarrollar otra derivada, una cuarta derivada, y yo creo que con eso ya tengo una tendencia de cómo es que se presentan las derivadas y cómo sería la función evaluada en x igual a 4, es decir, cuando a es igual a 4. Cuarta derivada de la función sería menos 3 por 2 entre x menos 3 elevada a la cuarta. Significa que la cuarta derivada de la función evaluada en 4 es igual a menos 3 por 2. Creo que con esto ya puedo decir que la derivada enésima de f evaluada en 4 es igual a menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial. Se observan cómo es el patrón de las derivadas. La siguiente derivada, que sería la quinta derivada de la función, sería positiva. Y tendría 4 por 3 por 2 entre x menos 3 a la quinta. Y x menos 3, independientemente de cuál sea la potencia a la que esté elevado, siempre vale 1. Entonces, cuando la derivada es par, el signo es negativo. Por eso el menos 1 está elevado a la n menos 1. Y para la derivada cuarta en este caso, que es la que estamos observando, tengo el número 4 al cual le resto 1 y se desarrolla el factorial, es decir, n menos 1 factorial. Voy a verificar nada más para la tercera derivada evaluada en 4. Tendría menos 1 a la cuarta, el signo es positivo, 3 menos 1 es 2 y tendría 2 factorial, que es justamente lo que está en la parte inferior del lado derecho. Si n vale 2, entonces menos 1 al cubo, signo negativo, 2 menos 1 tendría 1 factorial. Si tengo la primera derivada sería menos 1 al cuadrado, signo positivo, 0 factorial. Y 0 factorial está definido como 1. Bueno, ya tengo la derivada enésima evaluada en 4. Creo que ya podemos escribir nuestra serie de Taylor.
Tengo entonces que la función f de x es igual a la función evaluada en 4, y eso vale 0, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en 4, y eso es menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial, todo esto entre n factorial multiplicada por x menos 4 a la n. Vamos a simplificar un poco, porque resulta que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Si yo sustituyo esta identidad, entonces la serie de Taylor resulta ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 entre n por x menos 4 a la n. Tengo entonces mi serie de Taylor de la función logaritmo de x menos 3 en torno de x igual a 4. Tengo entonces que mi función es logaritmo natural de x menos 3 voy a tomar los primeros elementos y resulta que es menos 1, en este caso k más 1, x menos 4, la función original evaluada en 4, y todo esto, este menos 1, entre k en este caso. Comentamos que la función no está definida para valores menores a 3. De hecho, aquí ya se observa que perdimos nuestra función porque se va a menos infinito. Vamos a poner un menos 50 por aquí para darle un poco de escala. Y tengo la función, vamos a dejar libre máximo. Y estamos graficando en torno a 4. Entonces vámonos más hacia adelante, me voy a ir hasta 7. Ahí está la función. Lo voy a recortar hasta 2, positivo. Vamos para darle un poco de perspectiva a nuestra función logaritmo de x menos 3. La función logaritmo de x menos 3 es la que está en rojo. Y nuestra serie de Taylor es la que está punteada. Esa sería nuestra aproximación. Es una función continua. Evidentemente aquí tenemos un valor en el que se hace divergente la serie. Lo mismo acá. Así que voy a acercarme un poco más. Me voy a ir a 6. Nada más para tener mejor perspectiva. Y lo voy a dejar hasta menos 30. Comparando gráficamente ya nuestra función original y nuestra serie de Taylor en torno a 4, podemos observar lo siguiente. El 4 es justamente este valor que está centrado entre el 3 y el 5, lo que me hace
pensar que mi serie de Taylor justamente es convergente en torno al valor 4. Este intervalo de convergencia lo vamos a calcular con todo rigor. Vamos a identificar hasta dónde es convergente en las dos fronteras. Aunque hay una frontera que nosotros ya intuimos que pues debe ser divergente. Habría que investigar si en la otra frontera, que aquí aparentemente es 5, hay convergencia. Entonces, vamos a calcular el intervalo de convergencia de esta serie de Taylor para nuestra función original logaritmo de x menos 3 en torno a x igual a 4. Que aquí está, ¿no? X igual a 4. Vamos a obtener el intervalo de convergencia. Y para el intervalo de convergencia, la serie que nosotros vamos a usar es justamente la que es menos 1 a la n más 1 entre n por x menos 4 a la n. Para encontrar el intervalo de convergencia necesito utilizar el criterio del cociente. Y el criterio del cociente me pide calcular el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto del término de la sucesión a n más 1 entre la sucesión a. En este caso tendríamos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 a la n más 1 más 1, n más 2, entre n más 1 por x menos 4 elevado a la n más 1. Y todo esto dividido entre menos 1 a la n más 1 entre n por x menos 4 a la n. Tengo entonces el límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de menos 1 a la n más 2 entre menos 1 a la n más 1, me queda menos 1. N entre n más 1, x menos 4 a la n más 1 entre x menos 4, todo esto por x menos 4, valor absoluto. Para que exista convergencia, este límite debe ser menor que 1. Este es el criterio del cociente. Bueno, x menos 4 lo puedo sacar de este límite junto con el valor absoluto. Entonces tendría el valor absoluto de x menos 4 que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de menos n entre n más 1. Como n siempre es un número positivo, entonces el valor absoluto de menos n sigue siendo n positivo entre n más 1. Y esto debe ser menor que 1. El límite de n entre n más 1 tendría que vale 1. Significa que, de acuerdo al criterio del cociente, esta serie converge cuando el valor absoluto de x menos 4 es menor que 1. Otra forma
de escribir esta ecuación sería x menos 4 menor que 1, mayor que menos 1. Sumo más 4 a toda esta expresión, tendría 4 menos 1, 3. X mayor que 3, menor que 5. Es decir, esta serie converge cuando x es mayor que 3 y menor que 5. Con la gráfica que nosotros presentamos, concuerda cuál es el intervalo de convergencia. Solo faltaría analizar las fronteras. Y para este análisis de las fronteras, entonces empezamos con la frontera inferior, que sería x igual a 3. Bueno, si x es igual a 3, entonces mi serie desde n igual a 1 hasta infinito es menos 1 a la n más 1 entre n, 3 menos 4, eso es menos 1 a la n. Eso significa que mi serie desde n igual a 1 hasta infinito la puedo reescribir como menos 1 elevada a la n más 1 más n, es decir, 2n más 1 entre n. No importa qué valor tenga n, cuando yo lo multiplico por 2 se hace un número par y al sumarle 1, al sumarle la unidad, tengo siempre un número impar. Significa que esta serie desde n igual a 1 hasta infinito es de menos 1 entre n, es decir, menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n. Y esta serie en particular nosotros ya la podemos reconocer, porque se trata de una serie armónica. Y en este caso, esta es una serie divergente. Quiero recordar que esta serie armónica proviene de la serie P. Y cuando en la serie P, P es igual a 1, tenemos una serie armónica que es divergente. Revisemos la otra frontera, cuando x es igual a 5. Si x es igual a 5, tengo una serie desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 entre n por x menos 4. 5 menos 4, 1 a la n. Y bueno, esto sigue siendo 1 a la n, siempre vale 1. Tengo finalmente una serie de menos 1 a la n más 1 entre n. Esta es una serie de signos alternados. Para esta serie de signos alternados vamos a utilizar el criterio de Leibniz. Y en el criterio de Leibniz nos piden identificar cuál es la sucesión de términos positivos. Y en este caso la sucesión de términos positivos, que la voy a llamar B, la sucesión B es 1 entre n. Según este criterio, debo identificar si se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión B es igual a 0. Y en este caso, 1 entre n, el límite cuando n tiende a infinito es 0. Significa que sí se cumple la primera condición. La segunda condición es identificar si la sucesión de términos positivos de la serie de signos alternados es una
sucesión monótona decreciente. Y resulta que 1 entre n siempre va a ser mayor que 1 entre n más 1. Esta condición también se satisface. Significa que en la frontera x igual a 5, esta serie converge. Finalmente, tenemos definido nuestro intervalo de convergencia. Y el intervalo de convergencia de la serie de Taylor para la función logaritmo de x menos 3, centrada en x igual a 4, sería cuando x es mayor que 3 y menor o igual que 5. Este es nuestro intervalo de convergencia para nuestra serie de Taylor. Bueno, aquí propongo revisar convergencia o divergencia en algún punto de la serie para un valor dentro del intervalo de convergencia y para un valor fuera del intervalo de convergencia, solo para poder utilizar alguno de los criterios e identificar si hay convergencia o divergencia, más allá de que ya sabremos que hay convergencia o divergencia, simplemente para utilizar alguno de los conceptos y conocimientos que ya tenemos sobre el análisis de series e identificar convergencia o divergencia. Voy a verificar convergencia en x igual a 7 medios. Bueno, en x igual a 7 medios, resulta que mi serie desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 entre n, que multiplica a 7 medios menos 4, y esto elevado a la n. Esto va a ser igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito, menos 1 a la n más 1 entre n, 7 entre 2 menos 4, eso es igual a menos 1 medio a la n. Voy a reescribir esta serie, porque tengo menos 1 a la n por menos 1 a la n más 1, resulta que menos 1 queda elevado a la 2n más 1, y esto divide a n y también divide entre 2 a la n. 2n más 1 siempre es un número impar, significa que esta serie la puedo escribir de esta forma, como 1 entre n por 2 a la n. Esta es una serie de términos positivos, ya que n siempre es positivo, 2 a la n también siempre es positivo. Y aquí debo considerar un criterio para determinar si esta serie es convergente. Voy a proponer, en este caso, comparar esta serie con una serie conocida. Por lo que voy a considerar el criterio de comparación
para verificar si esta serie es convergente o divergente. Hay una serie conocida que es una serie convergente, desde n igual a 1 hasta infinito, que es 1 entre 2 a la n. Esta serie convergente es una serie geométrica y puedo conocer cuál es el resultado de esta suma, la suma total. Serie geométrica de razón r igual a 1/2. Y la voy a comparar con la serie que tengo aquí, nada más que sin el signo negativo. N a la 2n. Como son series de signos positivos, debo identificar qué relación existe entre la serie conocida con la serie que desconozco. Como 1 entre 2 a la n es una serie convergente, resulta que 1 entre n, y todo eso entre 2 a la n, siempre va a ser menor. Si tomo 1 entre 2 a la n y lo divido todavía entre n, entonces se hace un número cada vez menor. Esto significa que la serie convergente siempre va a estar por arriba de la serie que yo desconozco. Y por lo tanto, la serie es convergente. Este es el criterio de comparación directa. Con este criterio de comparación directa, lo que estoy comparando es la sucesión 1 entre 2 a la n con la sucesión 1 entre n por 2 a la n. La sucesión que conozco es una sucesión de una serie geométrica, por lo tanto la serie de esta sucesión es convergente, ya que la razón es menor a 1. Y es la que está aquí en rojo. En el criterio de comparación directa nos dicen o se especifica que si la sucesión de la serie que queremos averiguar si es convergente o divergente se encuentra siempre por abajo de la que yo conozco como una sucesión de una serie convergente, entonces esta sucesión de la serie también es convergente. La sucesión A siempre va a estar por arriba, es mayor a esta sucesión. Entonces, se concluye que esta sucesión de la serie es convergente. Voy a verificar divergencia en x igual a 6. Si bien ya sé que mi intervalo de convergencia es para x mayor que 3 y menor o igual a 5, significa que en x igual a 6 existe divergencia. Pero vamos a corroborarlo con los conceptos que nosotros conocemos para identificar cuándo una serie es divergente. Bueno, tomo mi serie, que en este caso es la sumatoria, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 entre n, que multiplica a x menos 4, en este caso 6 menos 4, todo esto elevado a la n. Esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 entre n por 2 a la n. Bueno, no sé si esta serie es convergente o divergente,
Ya sabemos que vamos a verificar divergencia, pero eh, si consideramos que no sabemos cuál es la naturaleza de esta serie, es decir, si es convergente o divergente, entonces necesitamos utilizar algún criterio para poder identificar si hay convergencia o divergencia. Primero identifico qué tipo de serie es y resulta que es una serie de signos alternados. Por lo que voy a considerar una sucesión de signos positivos y esa sucesión sería b subíndice n igual a 2n entre n. Aquí voy a usar el criterio de Leibniz para identificar si esta serie es convergente o divergente. Y el criterio de Leibniz me pide determinar el límite cuando n tiene infinito de la sucesión de términos positivos de la serie de signos alternados. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de 2n entre n. Bueno, aquí voy a utilizar la regla del L'Hopital para determinar este límite. Así que tengo que determinar el límite cuando n tiende a infinito de la derivada de 2 a la n entre la derivada de n. La derivada de n vale 1. Solo necesito ahora obtener la derivada de 2 a la n. La derivada de 2 a la n sería 2 a la n por el logaritmo natural de 2. Si n tiende a infinito, significa que este límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión b, pues también tiende a infinito. El logaritmo natural de 2 es un número. Estoy dividiendo todo entre 1. Así que no cumple con una de las condiciones del criterio de Leibniz para determinar si la serie es convergente. Entonces aquí ya podemos concluir. Como no cumple con el criterio, aquí nada más recordamos que el criterio de Leibniz debe cumplir con dos condiciones. La otra condición es que se trate de una sucesión monótona no creciente. O sea, que la sucesión B sea una sucesión monótona no creciente. Pero bueno, no cumple desde un principio. Eso significa que la serie es divergente. Y con este ejercicio repasamos todos los conceptos que hemos visto en este tema correspondiente a las sucesiones y a las series.